A veces los cuentos se parecen a la vida. Otras veces la vida se transforma en un cuento lleno de misterio, lecciones y enseñanzas que nos conducen por nuestra constante batalla por el templo. Dice, ahorita los van a traer. Y ya vi Jacobo, un niño tenía 5 años, todo gordito, bonito el niño. Y le dio unos ojazos que tenía. Gordito, él era todo mugroso, llegó así, con las rodillas sucias de tierra, con las manos sucias, le gustaba chupar el dedo. Todos llegamos con los bigotes y llamaron, mira nomás cómo viene su mamá, le dice. Me dice, mira, estos son los niños. Natán era un niño bonito, era gordo, güero, tenía 3 meses, Natán, y Jacobo tenía 5 años. Y Jerry estaba en el vientre de su mamá todavía. Dice, y dentro de un mes yo creo que va a venir el bebé. Y ya me quedé ahí. Ya me quedé ahora con Jacobo y con Natán. Y ya esperé ahí cuando nació Gerardo. Ya me estuve ahí con él. Ahí me quedé. Ahí me quedé para siempre. Los árboles del Parque México despedían gigantescas sombras que refrescaban el rojizo suelo por el que caminaba tomado de la mano de mi madre. Era de mañana y no alcanzaba a ver el cielo. Jacobo hacía travesuras grandes y jalaba a Natán, y Natán lo obedecía. Le decía, tráeme esto, él iba a traerlo. Hacía casas de campaña, le decía, tráeme aquel palo. Natán lo obedecía. Y Jerry lo llamaba también, pero Jerry se desesperaba de que lo estaba manda y manda. Lo dejaba, no le hacía caso, tráeme esto, no, ya no, lo dejaba. Petra era una india tlaxcalteca de nariz chata y tez bronceada. Había llegado al nacer Jerry y siempre le había prodigado un cariño especial. Petra se adueñó de la casa. Me vestía de pantaloncillos cortos para mandarme a la escuela con el beneplácito y anuencia de mi madre y la burla de mis compañeros. Él era el que organizaba los juegos, porque él era siempre muy activo y siempre siempre tenía ideas nuevas, ¿no? Entonces él ponía los juegos, él decía, vamos a jugar a esto, vamos a jugar al otro. Y obviamente Jerry y yo jalábamos parejo, porque Jacobo era Jacobo, ¿no? Mi madre, junto con un grupo de amigos, decidió grabar un disco en Yiddish, idioma usado por los judíos de Europa Occidental. Recuerdo acompañándola al estudio de grabación, en el cual grandes discos giraban. Los aparatos electrónicos siempre me provocaban admiración y gusto, al igual que las baterías y los diminutos motores eléctricos. Siempre estaba jugando con radios y con televisiones y haciendo toda clase de investigación electrónica, ¿no? Desde muy chiquito. Y a veces si quería que probar una pila a ver si funcionaba, nos las ponía en la lengua, ¿no? Y a ver si tiene corriente, o nos daba toques con los aparatos que hacía, o hacía aviones, ¿no? Se pasaba haciendo aviones, o hacía bombas, ¿no? Mezclaba ingredientes, los enterraba en el jardín, de repente un boquete de 1 metro. Con los enchufes, hacía cortos, nos quedamos en la noche oscuro. Hasta otro día llamaban al electricista que no fuera a ver porque hizo corto en la noche, Jacobo. Hizo un radio de bulbos. Entonces, para probar si tenía corriente o no, te decía, ven, pero tienes que estar descalzo. Y el piso era como de piedra en la casa. Entonces venías y te hacía tocar el cable o algo así, te daba un toque tremendo. Él iba al centro y se compraba las piezas, iba a República del Salvador, se compraba todas las piezas, yo no sé de dónde sacaba la idea, y se ponía a armar un radio, y con su bocinita y con sus conexiones, y cuando menos nos dábamos cuenta, bueno, ya nos había dado unos toques para probar si pasaba la corriente, pero ya estaba su radio, y tenía su radio de bulbos en su cuarto. Fui un niño muy bueno, hacía travesuras grandes, pero calmadito. Petra seguía con nosotros y su conducta era cada día más tiránica. Recuerdo que en la casa de la condesa había atentado en su contra.
escondiendo y rompiendo un billete de 100 pesos que mi padre había dejado para el gasto. Nos preocupamos, pues yo echándole la culpa que a lo mejor la compañera los agarró, y ella pensando que a lo mejor lo escondí, las dos pensábamos. Y dijo la mamá, dijo, bueno, yo me voy y cuando venga yo, esos 100 pesos ya aparecieron. Pues las dos comentábamos, ¿no? Pues 100 pesos eran 100 pesos, hace 50 años era un valor de 100 pesos. Pues no, y no aparecen los 100 pesos, como no, pues ahora que decimos la señora. Pues no apareció los 100 pesos y no apareció. Y regresa del mercado y dice, ya aparecieron los 100 pesos. Le digo, ¿a dónde? Dice, pues dice que Jackie los agarró. ¿Y a dónde los puso? Dice que los puso en una jardinera. Le dio coraje porque lo regañé, porque se apurara a tomar la leche porque el camión ya bajó. Y que se enojó por eso, vio los 100 pesos y la agarró y los rompió y los fue a meter en la jardinera. Estábamos haciendo una casa de campaña con palos de escobas y sábanas, etcétera. Petra siempre estaba gritando, ¿qué hacen? Jackie, estás loco, no sé qué, las sábanas, no las vas a romper. Mi mamá se asomó por la ventana al jardín y le hizo una seña a Jacob, vete, vámonos. Se lo llevó al mercado, no sé dónde, ¿no? Entonces mi hermano, que yo que era sádico, dice, ahorita vengo, quédate ahí. Entonces yo me quedé con el palo ahí, deteniéndolo, y pasaba el tiempo y el tiempo y el tiempo. No sé cuánto, digo, a lo mejor fue media hora, pero para mí fue eterno. Cada día que pasaba, su salud empeoraba. La llevaron a vivir a casa de mis abuelos. Dormía en la cama de mi abuela y yo decidí acompañarla. Jacobo, desde pequeño, sufrió un trauma muy grande porque mi mamá tuvo cáncer cuando él tenía pocos años. Y él, al ser el mayor, tomó como la responsiva, ¿no? de cuidar a mi mamá. Entonces se le crearon ciertas como ambivalencias, ¿no? Porque pues, su mamá se estaba muriendo y él sentía que tenía que cuidarla, sentía la responsabilidad del hijo mayor y a la vez pues quería jugar, ¿no? Y desgraciadamente Jackie fue víctima, fue yo creo la mayor víctima de esto, porque en vez de tomar una enfermera privada, cuidar a mi mamá, nosotros teníamos que cuidar a mi mamá. Y como él era el mayor, pues él era el que más tenía que cuidar a mi mamá. Pero o sea, él se acostaba junto a mi mamá y yo me puedo imaginar, híjoles, la terrible ambivalencia que debe haber vivido de amor y odio, ¿no? O sea, de te quiero, pero ya, déjame ser libre, o sea, muere. Durante días me acosté a su lado sin levantarme. La abrazaba pidiéndole perdón. Yo había deseado su muerte por hacerme su prisionero y ahora, sin que nadie me lo pidiera, decidí no separarme de su lado. A la mañana siguiente trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana. Fue muy duro, fue muy triste. Ellos que eran chiquitos, pues yo los estimé mucho y los quiero mucho, de veras. Los quiero mucho y yo para mí siento que son la familia.